Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia, una nueva sesión, donde el día de hoy hablaremos del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya, y lo voy a decir así para que no se les olvide. Que en realidad tuvo 4 nombres. Primero fue Imperio Occidental, después fue Imperio Romano, después fue Sacro Imperio y finalmente Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, ¿por qué se le llamó así? Bueno, por 2 razones principalmente. Porque este fue un intento de revivir el Imperio Romano de Occidente que se había extinto, cuyo símbolo fue la caída de Roma en el año 476, cuyas bases estuvieron en los estados germanos o principados germanos. Y lo otro tiene que ver porque este imperio era profundamente católico y gracias a él el papado pudo llevar sus aspiraciones de ejercer dominio sobre Europa occidental a través de su imperator. Del anterior se pueden desprender 2 cosas, ¿ya?, que van bien entrelazadas entre sí. La primera tiene que ver con que aquí se cumple, o aquí tenemos un buen ejemplo de esto de que la autoridad del papado y la Iglesia Católica en sí utilizaban a los nobles, a los reyes, o en este caso al imperador, para ejercer un dominio terrenal sobre Europa y sobre diversas regiones, ¿ya?, al carecer ellos de una estructura propia para hacerlo de manera independiente y de manera propia, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Verán, el Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente, eran católicos. La religión oficial era la cristiana, mejor dicho, no católica, ¿ya? Que esto tiene que ver después de lo que fue el Edicto de Milán, en fin, después de eso. Bueno, resulta que se cae el imperio y el papado quedó algo así como viudo porque no tenía este imperio el cual le entregaba como ciertas influencias para seguir dominando a través de ellos así la escena, ¿ya? Entonces pasó que a la caída del Imperio Romano de Occidente la Iglesia tuvo una fuerte disposición con lo que fue el Imperio Romano de Oriente, que después se conocería como el Imperio Bizantino, ¿ya? Pues eso fue así un buen tiempo hasta que en el siglo VIII se concreta una división trascendental lo que fue el Imperio Occidente, o sea, en la Iglesia Católica con el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. Un quiebre entre esos dos se produce en esa época. Cuando esto sucede y la Iglesia, el papado, deseaba echar a los lombardos de la península itálica, ya que están instalados en el norte, hacia Milán, Génova, ese tipo de lugares así, Ravenna, en fin. Quiso hacerlo por sus propios medios, pero se dio cuenta que no contaba ni con los hombres ni con los recursos para emprender campañas militares. Entonces le dieron todo su apoyo y toda su influencia al reinado más poderoso de esa época. ¿Cuál era? El de los francos. Que los francos ya llevaban sus buenos siglos instalados en lo que en algún momento se llamó la Galia, lo que hoy día se conoce como Francia, parte de Bélgica, Holanda, Países Bajos en el fondo, parte de Alemania, parte de lo que hoy día es Suiza, incluso parte de lo que hoy día es España. Fue por esa razón que el papado tomó el título imperial
y se le entregó a uno de los francos. Eso se concreta cuando Carlomagno es coronado imperador el año 800. Con esto saltamos a la segunda cosa. El Sacro Imperio Romano Germánico o germánico es el segundo intento por revivir el Imperio Carolingio, o sea, el Imperio Romano, perdón. Posterior al Imperio Carolingio, de hecho, el Sacro Imperio Romano Germánico es heredero del extinto Imperio Carolingio. Cuento corto, Carlomagno es coronado imperador el año 800 por el Papa León III, siendo desde ese momento una atribución única del papado nombrar emperadores por 7 siglos seguidos. 14 años después, Carlomagno muere y lo sucede en el trono Ludovico Pío o Luis el Piadoso. A su muerte, y concretado con el Tratado de Verdún del año 843, el Imperio Carolingio desaparece al dividirse en sus 3 hijos. La parte oriental de los territorios francos, lo que nos interesa aquí, son heredados por Luis el Germánico o Luis II. En ella tiene sus raíces los estados germanos y posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí se encuentra la Sajonia, que tantos dolores de cabeza le dio a Carlomagno el tratar de someterla y conquistarla. Después de Luis II, vino una serie de sucesores en el llamado trono del reino franco oriental, hasta que Otón I llega a esa posición a mediados del siglo X. Este reino era el más poderoso de la Europa occidental. Cuando llega Otón al trono, resulta que se empieza a hacer un sinfín de campañas militares. Una de ellas fue atacar a los lombardos y aniquilarlos de donde estaban, que era el norte de Italia. Bueno, hay que decir que después de Otón, todo eso, los lombardos se recuperaron y nuevamente fueron ellos, así, independientes. Eso lo digo para que sepan. Con esa campaña fue suficiente para que el papado le concediera el título de imperador a Otón I. ¿Ya? Que fue lo mismo que hizo Carlomagno en su momento. Conquistó a los lombardos, le dieron el trono imperial. ¿Por qué se podría dar esta coincidencia, esta condición de que hay que conquistar a los lombardos para ser imperador? Bueno, ya mencionamos antes. Bueno, los lombardos son parte de estas tribus germanas, llegaron en el siglo V, que eran bárbaros, eran incivilizados, todo eso. Y también eran paganos, eran campesinos y obviamente no se habían cristianizado. Entonces para el papado, para la Santa Sede, era necesario el desterrarlos porque obviamente para ellos eran infieles, eran incultos, eran incivilizados, gente con la que nunca se iba a poder comunicar. Y bueno, como nunca tuvo la Iglesia Católica las condiciones para desterrarlos ellos mismos, bueno, tuvieron que usar primero a Carlomagno y después a Otón I. Y otros más que vendrían después. Acuérdense que en su momento también los bizantinos se quedaron en el norte de Italia. Al surgir este imperio, se vuelve a crear una organización política que mantuvo unificado, lo que se puede decir, los estados germanos, el norte de Italia. Se mantuvo unificado y se creó una organización política similar a la que hubo en el Imperio Carolingio. Claro que entre este carolingio y el Sacro Imperio Romano Germano hubo diferencias sustantivas. La primera de ellas es que con el tiempo el imperador de este Sacro Imperio fue protagonista de muchas peleas con el Papa, con el papado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque luchaban por quién tenía, por ejemplo, quién tenía la hegemonía de la Iglesia Católica. Luchaban por decir quién tenía la hegemonía sobre la titularidad imperial. Acuérdense que este es un detalle, que Carlomagno fue coronado emperador el año 800 y por 7 siglos el papado se creyó con la autoridad de ser ellos los que nombraran a los imperadores.
Bueno, y es por esta razón que ya expliqué antes. Esta pugna por el dominio de la Iglesia Católica, de que el emperador era más poderoso que el Papa tenía influencia sobre el emperador, fue el famoso episodio de la querella de las investiduras, que tuvo un momento de apogeo en la dinastía Franconía, que fue una dinastía que existió en este Sacro Imperio Romano Germano, cuando Enrique IV era el emperador, ¿ya? Y que es algo que, bueno, se mencionó cuando hablamos de la Iglesia Católica, de la administración que tuvo y de las reformas que tuvo que hacer. ¿Cómo se manifestaba esto? Bueno, pues el emperador nombraba autoridades laicas que le dieran como preferencia a él, para así debilitar el clero secular en las tierras de los estados germanos y así debilitar la influencia del Papa. Y el Papa, bueno, ahí hacía lo suyo con respecto a lo que eran los mandamientos de la Iglesia Católica, de su influencia y todo eso. Fue una pelea más o menos así se fue dando, ¿ya? Bueno, y otra razón, dije que eran dos, esa fue la primera. Y la segunda razón por la que el Sacro Imperio Romano Germano o germánico nunca fue igual que el Imperio Carolingio fue porque la titularidad imperial o el imperio en sí era frágil, con cualquier cosa se podía desmembrar. Los estados o los principados germanos querían ser independientes, querían ser verdaderos feudos, cada uno por su lado, no estaban ni ahí con estar unificados y bajo el servicio de alguien más. Entonces esa fue la razón principal por la que el título de emperador llegó a ser en algún momento algo honorífico, algo nominal solamente. Es decir, tú eres emperador, qué lindo, chiquitito, muy bien. Pero nada más que eso, ¿qué quieres que te diga? Después de la dinastía Franconía vino la dinastía Staufen, y en ella está el recordado emperador Federico I, también conocido como Federico Barbarroja. Algunos de ustedes lo recordarán por el juego de Age of Empires, que había una campaña entera sobre él y que habían algunos pequeños elementos de la historia de ese personaje que vienen al caso en este video. Estos principados, dudosamente leales, estaban más interesados por una confederación libre que por un imperio unificado. Pero Barbarroja creía que él era emperador por voluntad divina y tenía la intención de devolver su antigua gloria al Sacro Imperio Romano. Y si eso significaba acabar con todos los príncipes alemanes, pues que así fuera. En Roma, el Papa creía firmemente que era la Iglesia y no el emperador, quien tenía la máxima autoridad en el imperio. Barbarroja no lograba convencer al Papa para que viera las cosas bajo su punto de vista. Así que nombró a su propio Papa. Por si eso no bastaba, el Papa y el antipapa se apresuraron a excomulgarse mutuamente. Al final, Barbarroja decidió recurrir a la política de las armas. Si el Papa no atendía razones, puede que lo hiciera cuando 2000 guerreros alemanes tomaran la península itálica. La más grande de las ciudades del norte, la capital virtual de Lombardía, era Milán. Los señores de Milán eran tan orgullosos como belicosos. Barbarroja estaba decidido a arrasar Milán como advertencia al resto de ciudades italianas y en particular al Papa de Roma. El mensaje era claro. El único y verdadero emperador romano era él, Federico Barbarroja. Milán había sido tomada, pero el resto de ciudades italianas se unió en una confederación llamada la Liga Lombarda, que tenía como propósito la destrucción de Barbarroja. Si Barbarroja pretendía que Italia formara parte del Sacro Imperio Romano, tenía que vencer a cada una de las ciudades de la Liga Lombarda. Hago un pequeño paréntesis en el audio para que tomen en cuenta la siguiente reflexión. En los tiempos de Carlomagno y Otón I, el Papa apoyaba a estos dos emperadores para que invadieran
y diezmaran a los lombardos. En este caso, el Papa apoya a los lombardos para que el emperador no acabe con su predominio sobre la Iglesia Católica. O sea, para que vean las vueltas que va dando la vida a lo largo de los siglos. La lucha llegó a su fin con la firma del Tratado de Constanza, que afirmaba que el Papa y el emperador tenían el mismo poder. Era una paz muy frágil, que no parecía que pudiera durar, pero en esos momentos el Papa murió. Al nuevo Papa le interesaba más lo que ocurría en las tierras del sur que las discusiones con el emperador. Porque en esos momentos los europeos estaban siendo expulsados de Tierra Santa. Había llegado el momento de una nueva cruzada. Claro que Federico fracasó en sus intentos de querer conquistar Lombardía. Más adelante vino como sucesor de él Federico III, el nieto de Federico Barbarroja, que también intentó conquistar a los lombardos, pero tuvo la misma suerte que su abuelo. No lo logró. Después pasaron varios siglos, el imperio se mantuvo más o menos desmembrado, seguía siendo el emperador un título nominal, honorífico, nada más que eso, no algo real, contundente, por muchos siglos, varios, hasta llegar al siglo XVI, cuando ya nos encontramos que en el trono imperial asume la famosa dinastía de los Habsburgo, ¿ah? Y el mejor referente de esa dinastía fue el emperador Carlos V, del cual hablaremos muchísimo más adelante, muchísimo, porque bueno, es cuando hablemos del siglo XVI. Y el Sacro Imperio Romano Germánico se mantiene como una entidad política hasta el siglo XIX, hasta 1870-71, con la unificación de Alemania, hasta entonces. Es decir, fue una entidad que prácticamente duró 8 siglos, quizá un poco más, 9. Incluso algunos hablan de que este imperio se fraguó con la creación del Imperio Carolingio, es decir, más de 1000 años. Bueno, pero por mucho tiempo, muchísimos siglos, y siempre debilitado, desfragmentado, donde los principados que los componen eran más fuertes que esta autoridad imperial, fracasó totalmente en sus intentos de someter al papado, de someter a la Iglesia Católica bajo sus deseos, bajo sus anhelos. Y sobre todo dejó de ser una potencia económica importante en Europa Occidental. Recuerden que cuando se desfragmenta el Imperio Carolingio y las raíces de este imperio tienen que ver con el reinado franco-oriental, esa era se terminó convirtiendo en la potencia más poderosa de Europa en su momento. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a este Sacro Imperio Romano Germano, debido a que estos son unas puntuaciones importantes de destacar. Es como una pequeña pincelada que a lo mejor puede servir más adelante, ¿ya? Por eso este video es corto y por eso tiene unas pequeñas precisiones del tema. Bueno, espero que les haya gustado, cuídense, que estén bien, nos vemos, adiós.